Este sermón fue predicado el 10 de mayo de 2026 en la ciudad de Gdańsk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosik, titulado ¿Promete la Biblia una futura conversión de los judíos a Jesús? Basado en Romanos capítulo 11, versículos del 25 al 32. Hermanos míos, para que no se confíen demasiado, quiero revelarles este misterio. Israel ha experimentado un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. De esta manera todo Israel será salvo, como está escrito: el libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Este será mi pacto con ellos, cuando haya quitado sus pecados. En cuanto al evangelio, son enemigos de Dios por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus antepasados, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Porque así como ustedes fueron desobedientes a Dios en otro tiempo, pero ahora han alcanzado misericordia a causa de la desobediencia de ellos, así también ellos, por la misericordia que ahora han alcanzado, se han hecho desobedientes para que también ahora alcancen misericordia. Porque Dios ha entregado a todos a la desobediencia para tener misericordia de todos. Llegamos a uno de los pasajes más difíciles del Nuevo Testamento. El momento en el que Pablo habla de la futura bendición que guarda a Israel. Entre los cristianos evangélicos, incluso entre las iglesias reformadas, existen diferencias en la interpretación de las palabras de Pablo. ¿De qué habla el apóstol y a qué tiempo de conversión se refiere? Un breve resumen del contexto de estas palabras. Pablo había escrito anteriormente acerca de un olivo y por lo tanto de un solo pacto. Un solo pueblo de Dios, del cual fueron expulsados los judíos, que no creyeron en Jesús. Se les comparaba con ramas naturales cortadas del árbol. Sin embargo, los no judíos, es decir, personas de otras naciones que creían en Jesús, fueron injertadas en este árbol. Pablo lo compara con la rama silvestre. Juntos constituimos un solo pueblo de Dios, un solo pueblo del pacto, ramas diversas unidas en un solo árbol. No hay dos árboles, hay un solo árbol, un solo pacto de gracia, un solo pueblo de Dios. Los creyentes en Jesús son diversos y forman parte de él. El apóstol advierte entonces a estos creyentes gentiles que no se jacten de esto, porque ellos también podían ser cortados del árbol, mientras que los judíos que se arrepientan serán reincorporados. En el pasaje de hoy, Pablo habla de la reincorporación de Israel, de la salvación de la totalidad de Israel. Para comprender de qué habla y el periodo histórico, necesitamos entender algunos temas básicos sobre los que Pablo había escrito anteriormente o que nos enseñó en otras cartas. Comencemos con el hecho de que todas las promesas hechas a Abraham se cumplen en el verdadero descendiente, el heredero de esta promesa, en el verdadero y fiel israelita Jesucristo nuestro Señor. Él es el destinatario de todas estas promesas y todas se refieren a Él. Dios le dice a Abraham, al hacer la promesa: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. La clave para interpretar las promesas del Antiguo Testamento hechas a Abraham y posteriormente a Israel es sencilla. 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios, todas ellas han hallado su sí en Él. Por tanto, por medio de Él decimos amén para la gloria de Dios. Jesús cumple todas las promesas. En Él encuentra su sí. Esto significa que en Jesús serán benditas todas las tribus de la tierra. Jesús recibirá a la tierra y sus descendientes serán tan numerosos como las estrellas del cielo. Todos los que lo bendicen son bendecidos. Si amas y bendices a Jesús, el hijo mayor de Abraham, serás bendecido. Si maldices a Jesús, serás maldecido. Si alguno no ama al Señor, sea anatema. 1 Corintios 16:22. Jesús es el cumplimiento del pacto con Abraham. La ley, los salmos y los profetas hablan de Él. Todo el Antiguo Testamento trata sobre Él. El pacto abrahámico no tiene nada que ver con cómo Estados Unidos, Polonia
o los cristianos tratan a la nación contemporánea de Israel. Jesús es el centro. Jesús es la meta. Vayamos más allá. La Escritura enseña que todos los que están unidos a Jesús por la fe son descendientes de Abraham y herederos de todas las promesas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles en Cristo Jesús y para que recibamos el Espíritu prometido por medio de la fe. Gálatas 3, del 3 al 14. Y si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Gálatas 3, 29. Por lo tanto, la promesa se dio por fe, para que fuera por gracia, a toda descendencia, no solamente a los que se rigen por la ley, sino también a los que tienen la fe de Abraham, Padre de todos nosotros. Romanos 4:16. Solo aquellos que tienen la fe de Abraham y por lo tanto confían en Dios son coherederos de las promesas. Sugerir que Dios favorece a los judíos, considerándolos un grupo especial, fuera del contexto de su confianza en Cristo, es una enseñanza completamente ajena a la del Nuevo Testamento. Dios no es un Dios tribal. Dios no favorece la ascendencia, la sangre ni la nacionalidad. Lo único que importa es la confianza en Jesús. Resulta muy extraño afirmar que aún existe algún estatus o privilegio especial para un Israel genealógico y nacional, aunque solo sea la promesa de una línea racial ininterrumpida y la promesa de una futura conversión basada en esa línea racial. El propósito de todas las genealogías de Israel se cumplió en Cristo. Él es el último judío genealógico de la relevancia. Las últimas genealogías que aparecen en la Biblia son las de Cristo en los Evangelios y tienen como propósito indicar que es descendiente de Abraham, descendiente de David y descendiente físico de Adán. Las genealogías terminan con Jesús. Y el propósito de estas genealogías era que al elegir a los judíos, Dios tenía un gran propósito en mente: bendecir al mundo entero a través del descendiente prometido de Abraham, el Mesías profetizado. Cuando llega el Mesías, descendiente de Abraham y de la serpiente, de la estirpe de David, Mateo 1 y Lucas 3, el propósito genealógico de Israel llegará a su fin. Jesús es el último israelita en quien la ascendencia y el linaje tienen significado espiritual y religioso. Ya no existe ninguna relevancia religiosa en la conexión genealógica con Abraham, Moisés o David. Esto también se aplica a la tierra prometida y al templo de ladrillos. La tierra prometida fue ubicada geográficamente para que el pueblo de Dios pudiera servir al mundo como un reino de sacerdotes. Pero cuando llegó el sacerdote real prometido, Jesús, el único israelita completamente fiel a su llamado, como sacerdote y profeta, no existe una tierra santa, especial, y un edificio especial para el culto. No hay nada en la Biblia que no deba ocurrir específicamente para que los judíos contemporáneos o el pueblo judío cumpla la profecía bíblica. El propósito de la genealogía se ha cumplido. Cristo, el Mesías, el heredero prometido de Abraham, descendiente de David, nació de María. Todo el Nuevo Testamento demuestra claramente que no existe otro propósito religioso para el cual deban usarse las genealogías bíblicas. Por lo tanto, la selección de los judíos en el Antiguo Testamento tuvo un propósito específico: preparar al mundo para la venida del Mesías. Desde su llegada, todas las genealogías han cumplido su propósito. El apóstol Pablo incluso advierte contra la práctica de genealogías interminables. Cuando iba a Macedonia, te pedí que te quedaras en Éfeso y que ordenaras a ciertos hombres que no enseñaran de manera diferente a nosotros, ni se dedicaran a mitos y genealogías interminables que suelen causar divisiones
y no sirven a la obra de salvación de Dios, que vienen por la fe. 1 Timoteo 1:4. Pero eviten debates necios, genealogías, disputas y contiendas sobre la ley, porque son inútiles y vanos. Tito 3:9. No pierdan el tiempo con genealogías. Pablo incluso advierte contra la discriminación en la iglesia por motivos de raza, ascendencia, nacionalidad. Todo esto carece de significado religioso, una vez que la obra de Cristo se haya consumado. Si alguien cree que esto importa, se enfrenta a un grave problema. La casa de Abraham incluso no solo a sus descendientes biológicos, sino al menos a 318 hombres capaces de luchar que nacieron en su casa. Por lo tanto, no eran sus descendientes biológicos, sino descendientes de sus siervos, Génesis 14:14. Por consiguiente, muchos años después en Egipto, el pueblo judío no era solo descendiente biológico de Abraham, y en tiempos de Jesús muy pocos judíos tenían sangre de Abraham. Muchos ni siquiera podían rastrear su ascendencia hasta Abraham. Cuando los judíos modernos afirman ser descendientes de Abraham, es claramente absurdo. Como escribió James Jordan, la mayoría de los judíos modernos no son semitas, sino descendientes de tribus de Europa del Este, que se convirtieron al judaísmo en la Edad Media. Es perfectamente posible que ningún judío moderno tenga ni una sola gota de la sangre de Abraham. Nadie puede estar seguro de esto, y no tiene la menor importancia. Y esto es precisamente lo que sucede. No importa cuánta sangre de Abraham tengas, no necesitamos analizar la sangre de nadie, ni rastrear su linaje para preguntarnos si Dios tiene alguna bendición futura para ellos o sus nietos. Esto es tan ajeno a las enseñanzas del Nuevo Testamento que suenan a otro tipo de religión. Este es un contexto útil para comprender Romanos 11. Pablo escribe mientras el templo aún está de pie, cuando se libran intensos debates entre judeocristianos sobre si los gentiles deben circuncidarse y convertirse al judaísmo para unirse a la iglesia. Por lo tanto, la explicación de Pablo, ¿qué sucederá con los gentiles y con los judíos?, está plenamente justificada. Pablo no está ejercitando ni digrediendo sobre el futuro de los judíos inmediatamente antes de la venida de Cristo. Esto sería completamente incongruente con el contexto y el contenido general de la carta a los romanos. Por consiguiente, debemos buscar el significado de estas palabras dentro del contexto de la carta y de la época de Pablo. Y la clave para comprender estas palabras es la siguiente: lo que para Pablo es futuro, para nosotros es pasado. Pablo escribe sobre este periodo crucial en la historia de la iglesia entre los años 30 y 70 después de Cristo. ¿Qué sucede en el año 70 después de Cristo? Los judíos como nación rechazaron y crucificaron a su Mesías y se mostraron hostil hacia los cristianos. Dios derramó su juicio sobre Israel, que culminó con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, por las fuerzas romanas de Tito. El Señor Jesús predijo este juicio, que no quedaría piedra sobre piedra, y anunció que el reino de Dios sería quitado de Israel y dado a una nación que produjera su fruto, Mateo 21:43. Pero en el lapso entre la ascensión de Jesús y la destrucción del templo, es decir, hace 40 años, entre el 30 y el 70 después de Cristo, Dios dio a la última generación de judíos de aquella época la oportunidad de arrepentirse y convertirse. Y muchos de ellos se convirtieron, como predice Pablo en Romanos 11. Sin embargo, después de este tiempo, no tiene sentido pensar que aún exista algún propósito en continuar con el judaísmo genealógico o cultural, porque algo le sucederá a los judíos en el futuro. No. Este es el fin de tales categorías, judío y gentil, el fin de la preocupación por la genealogía y el linaje, el fin del templo de ladrillos
el fin de la división entre alimentos puros e impuros, el fin de la circuncisión, el fin de los sacrificios. Hoy no debemos operar en categorías como judíos y gentiles, sino más bien como creyentes e incrédulos, salvos y no salvos. Comprendiendo todo esto, nos será más fácil entender Romanos 11. Cuando Pablo habla en Romanos 11:28 sobre amar a los judíos por amor a los padres, se refiere a una situación en la que el templo aún está de pie. Cuando por amor a los judíos, los gentiles todavía realizaban rituales de purificación en el templo. Hechos 21, del 23 al 26. Este es un tiempo de gran cambio en la iglesia, cuando la división entre judíos y gentiles es un tema candente, y cuando Pablo debe explicar que este muro de división deja de existir por la obra de Jesús. En los versículos 26 y 27 cita 3 textos distintivos, 2 del libro de Isaías 59:20 y 27:9, y uno del libro de Jeremías 31 del 33 al 34, que los apóstoles citan en otros pasajes como anuncio de la inclusión de los judíos a la iglesia. Aquí, sin embargo, Pablo lo utiliza como anuncio de la renovación espiritual de Israel, del Israel étnico. Y aquí reside el ministerio del que Pablo escribe en el versículo 25. Los judíos endurecieron sus corazones, pero Pablo dice que Dios apartaría la impiedad de Jacob, refiriéndose a los judíos. ¿Cuándo ocurrió esto? En el libro de los Hechos de los Apóstoles describe una segunda oportunidad que les dio a los judíos cuando durante 40 años, del 30 al 70 después de Cristo, escucharon el testimonio de los apóstoles acerca del Mesías Jesús y su ofrecimiento de perdón. Muchos de ellos, como leemos, fueron hostiles, pero para el año 70 después de Cristo muchos judíos habían aceptado el evangelio. Así que cuando Pablo escribe de esta manera será salvo todo Israel, se refiere a la totalidad de los salvos de la nación judía, mientras existió tal categoría y distinción en la iglesia. Y tal categoría existió hasta la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Mediante este acontecimiento crucial, anunciado por Jesús como un juicio sobre Israel, Dios anunció: este es el fin del tiempo de gracia de Israel como nación. Esta es la plenitud de la salvación de Israel, entendida como una categoría utilizada en la Biblia antes del advenimiento del nuevo pacto. Después de este periodo los judíos también se convirtieron, por supuesto, y continúan convirtiéndose, pero para la época del juicio de Israel en el año 70 después de Cristo, se había alcanzado la plenitud de una comunidad con significado religioso, a la que podemos llamar judíos o Israel, es decir, el pueblo de Dios del antiguo pacto. Enfatizar el origen judío de alguien hoy en día para darle significado religioso a un retorno al pasado. Podemos hablar del Israel contemporáneo en términos políticos. Podemos preguntarnos si, desde la perspectiva de la ética cristiana y la razón del Estado polaco, deberíamos apoyar las acciones del Estado de Israel, etc. Pero los judíos como categoría religiosa, como significado para Dios o la Iglesia, ya no existen. En su comentario sobre el libro de los Apócrifos, J. Jordan señala que en Apocalipsis 7 del 1 al 8 describe la conversión de los 144,000 judíos antes del juicio venidero sobre Jerusalén en el siglo I. Estos se distinguen de la gran multitud descrita en la segunda parte de este capítulo. El número 144,000 es simbólico. Es el cuadro de 12, el número de Israel, pero a partir del versículo 9 habla de otros salvados de otras naciones. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que estaban de pie delante del trono y delante del Cordero,
vestidos con túnicas blancas y con palmas en las manos. Juan escribe el Apocalipsis en una época en la que existía tal distinción, judíos y el resto de la nación. En el texto de hoy, Pablo también habla de lo que sucedió en el primer siglo, no de algo que ocurriría miles y decenas de miles de años después. Cuando entró la totalidad de los judíos de la última generación antes del juicio sobre Jerusalén, todo Israel fue salvado. Al mismo tiempo se abrió el camino para la misión global de la Iglesia. Dios tomó el reino de Israel y se lo dio a las naciones que producen el fruto de la fe. Así es también como debemos entender el concepto de la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles se refiere simplemente al número total de los no judíos que se salvaron. Entonces el momento en que existía tal distinción en la Iglesia. Cuando el número total de gentiles entró en el reino de Dios, el remanente de Israel también se convirtió a Cristo, y así todo Israel fue salvo. Desde entonces no ha habido tal distinción en la Iglesia. La única división con significado religioso en el Nuevo Testamento es entre creyente y incrédulo, no entre judío y gentil, no entre judío mesiánico y cristiano gentil. Pablo resume su argumento con las palabras, versículo 32, porque Dios ha sometido a todos a la desobediencia para tener misericordia de todos. Pablo habla de misericordia para todos, no en el sentido de que todas las personas serán salvas, absolutamente todas. Estas palabras significan que Dios no rechaza a los judíos por completo, así como tampoco rechazó a los gentiles por completo antes. Muestra misericordia a todos sin importar su origen. Este es un resumen del argumento de Pablo en este capítulo. Dios no rechazó a los judíos, como lo demuestra Pablo, un judío de la tribu de Benjamín. Dios tiene misericordia de todas, sin distinción, sin importar su origen ni su linaje. Pero, por lo tanto, la Biblia no enseña el universalismo, es decir, la salvación universal para todas las personas. También habla de la universalidad de la salvación para todas las naciones y lenguas. Dios tiene gracia para todos, sin importar su nacionalidad, idioma y origen. Lo que planteamos aquí significa que no deberíamos esperar una futura conversión de judíos varios miles de años después de la época de Pablo. La interpretación de que Pablo predice una futura conversión de los judíos plantea muchos problemas. 1. No existen registros genealógicos que puedan probar que los israelitas modernos sean en efecto descendientes biológicos de Abraham y Jacob. Ni siquiera necesitamos investigar esto, porque Pablo dice que las genealogías posteriores a Cristo carecen de amor, de valor. El cristianismo no es mormonismo, para que podamos rastrear genealogías y atribuirle un significado religioso. 2. Tal interpretación ignora por completo el contexto de las cartas de los romanos. A Pablo no le preocupa el futuro de los judíos, sino las verdades fundamentales del Evangelio. Esto incluye la verdad sobre la caída universal de los judíos y gentiles, la salvación para judíos y gentiles y la unificación de judíos y gentiles en una sola iglesia. Cristo abolió la división bipolar de la humanidad judío-gentil que existía durante el antiguo pacto. La única división actual que no importa es la que existe entre creyentes y no creyentes. 4. La existencia de los judíos hoy en día, que afirman ser el pueblo elegido y que esperan
el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham no deberían tener ninguna relevancia para la fe cristiana. Quinto, deberíamos dejar de llamar a Palestina, Israel, la Tierra Santa. Todas esas fronteras geográficas y especiales de santidad han sido eliminadas en Cristo. Donde quiera que se reúne la iglesia, ese lugar es santo debido a la presencia del Señor entre los creyentes. La iglesia es el Nuevo Testamento. 1 Corintios 3, 9. 1 Pedro 2, 5. El pueblo elegido y la nación santa. 1 Pedro 9. No hay promesas en la Biblia que Dios haya hecho a los judíos que no se aplique a polacos o italianos. Dios no hizo promesas ABC a nosotros y ABCD a los judíos. Dios no favorece la sangre ni la ascendencia. Lo que le importa a Dios es la fe en Jesús activa en amor. 7. La mala interpretación de este pasaje ha llevado a un apoyo acrítico a las acciones militares de Israel. La situación política actual en Oriente Medio y el apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel son el ejemplo de una teología errónea que influye en la política, el destino y la vida de millones de personas en la tierra. Muchos cristianos, en lugar de abordar los temas del reino de Dios y la proclamación del Evangelio a toda la humanidad, pierden el tiempo preocupándose por el destino del Estado de Israel, a pesar de que no tienen nada en común con el Israel bíblico. Este enfoque también dificulta la evangelización de los países árabes. Debemos orar por la conversión de los judíos, al igual que debemos orar por la conversión de los polacos o los árabes. La iglesia no debe sentarse en ningún grupo específico: israelitas, árabes, jóvenes, estudiantes, personas sin hogar, personas de color, romaníes, artistas, adultos, niños, etc. En Cristo somos un solo cuerpo con miembros diversos. El pie no tiene más promesas que la mano, y la oreja no tiene más promesas que la boca. Y una última cosa: leer la Biblia, al leer acerca de las promesas de Dios a Abraham e Israel, esta es la clave de interpretación más importante. Todas las promesas y profecías hechas al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se refieren directamente a Jesús, el único judío fiel, descendiente de Abraham, el Israel fiel, y luego a través de él a nosotros, quienes estamos unidos por la fe a su cuerpo resucitado y glorificado. Jesús es el descendiente prometido de Abraham, el heredero y el cumplimiento de la promesa de bendición para todas las naciones. Génesis 12:3. Jesús es el dueño de la tierra palestina, Israel, que forma parte de su reino. Todos le pertenecen, y a través de él a los cristianos, a quienes Pablo llama descendientes de Abraham. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Por qué? Para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles en Cristo Jesús y recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Gálatas 3, del 13 al 14. Y si soy de Cristo, entonces soy descendiente de Abraham, heredero según la promesa. Gálatas 3:29. Amén.